Muy buenas tardes, queridos aprendices. Vamos a continuar con la lección de los variadores de velocidad. Recordemos que la actividad de esta lección es que ustedes van a realizar un foro. El foro lo voy a colgar en la página de territorio del SENA y se los voy a también enviar las preguntas a su correo electrónico para que ustedes mediante el correo y la plataforma pues me envíen la actividad del foro. Son unas preguntas que ustedes tienen que contestar. Esto acerca de lo que yo les voy a decir. Bienvenidos, espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones ahí en sus casas y que hayan podido compartir con sus familiares en Semana Santa. Un abrazo. Entonces empezamos. El tema de hoy son los variadores de velocidad. ¿Listo? ¿Qué es un variador de velocidad? Un variador de velocidad es el equipo utilizado en sistemas de accionamiento electromecánicos para controlar la velocidad y el par de un motor de corriente alterna, variando la frecuencia y el voltaje de entrada del motor. Los variadores de velocidad pueden ser eléctricos, hidráulicos, mecánicos, incluso electrónicos. Un ejemplo de un variador eléctrico es lo que nosotros vamos a ver, que son variadores que cambian la frecuencia del motor y el voltaje para poder variar su velocidad. Los hidráulicos son que cambian el caudal de paso de un aceite, y con ese caudal entonces se mueven unas aspas, y con esas aspas pues movemos más o menos el motor. Y los mecánicos, pues recordemos que un variador de velocidad mecánica puede ser mediante poleas, correas y mediante cadenas, piñones. ¿Listo? Gracias a los variadores de velocidad puede controlarse la velocidad en la que opera un motor de una forma precisa y constante. De otro modo, la maquinaria que utiliza estos mecanismos y motores trabajaría de acuerdo con sus características propias y con el abastecimiento que recibe, lo que podría resultar altamente inefectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo prendo, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban haciendo la práctica de prender el motor, de arrancar el motor con contactores? El motor de una vez le arrancaba a toda velocidad, o sea, usted arrancaba a las 1800 velocidades que decía el motor y a eso nos daba y consumía la máxima corriente. Con el variador de velocidad nosotros podemos optimizar eso. O sea, podemos trabajar con velocidades más suaves, lo que me indica que la corriente va a ser más baja, va a haber un menos consumo de energía y pues va a ser mucho más eficiente el funcionamiento. Bueno, esperen que no corren las diapositivas. Arreglo aquí. Bueno, muchachos, entonces ya seguimos. Vamos a correr la diapositiva. Listo. Aquí, como pueden ver, hay diferentes ejemplos de variadores de velocidad con motores. Entonces tenemos en la primera imagen un motor azul con un variador, segunda imagen un motor ya conectado con un variador, tercera imagen ya un cofre con variadores, y también podemos tener diferentes motores conectados a diferentes variadores de velocidad. Esto se usa mucho en lo que son los acueductos, se usa mucho en piscinas, esas piscinas que tienen olas, ¿cierto? Para tener una mayor caudal o menor caudal, o dividir los caudales. Entonces aquí podemos ver diferentes imágenes de variadores de velocidad. Como ustedes pueden ver, los montajes son extremadamente sencillos. Simplemente hay que conectar la energía, energizar el variador, y del variador conectarlo al motor. La historia de los variadores arranca también con los motores. Recordemos que en 1866 Werner von Siemens alemán patentó el dínamo, y con ello empezó toda esta historia de los motores eléctricos. Y con eso también introdujo la temática o el área de la ingeniería eléctrica. Y la construcción de las primeras máquinas eléctricas fue lograda en parte a esta experiencia. ¿Listo? Las funciones, recordemos que unas funciones claras
claves de un variador de velocidad es cambiar el giro de un motor, el sentido de giro de un motor, que es muy importante para algunas aplicaciones. Ustedes hacían ese cambio de giro con los motores trifásicos simplemente cambiando de fase, intercambiando las fases, y de esta forma ustedes hacían el cambio de giro. Lo mismo lo podemos hacer para motores monofásicos, cambiando la línea con el neutro, o las terminales del devanado de arranque. Estas son las funciones que podemos realizar con aparte del cambio de velocidad, con los variadores de velocidad. Otras funciones son que actualmente los variadores de velocidad se aplican en diversos procesos. Dentro de todas las posibles aplicaciones de los variadores de frecuencia permite realizar principalmente el control de la velocidad y del torque. En todas ellas es necesario controlar algún aspecto de su funcionamiento. Entonces, tenemos que controlar el par y la velocidad durante el proceso de funcionamiento. También regulamos el motor sin golpes mecánicos en el arranque. Recuerden que cuando ustedes arrancaban el motor, tenía como un golpe cuando empezaba a girar. Cuando entraba el contactor, tenía como un golpe, ¿cierto? Ese golpe lo podemos controlar porque ese golpe puede dañar las piezas mecánicas que están conectadas a ese motor. Como por ejemplo el chavetero, ¿cierto? O los ejes. Entonces podemos dañar los ejes, todo lo que tengamos conectado al motor, los ejes, un piñón, una polea. Ese golpe de donde estamos venciendo la inercia, ese golpe pues puede dañar nuestros equipos mecánicos. También permite realizar movimientos complejos y secuencias de funcionamiento en función de ciertos parámetros del entorno. Por ejemplo, una banda transportadora, dependiendo de donde se encuentre la banda transportadora, podemos aumentar o disminuir la velocidad de la banda. También se pueden hacer controles de sistemas de riego por goteo, y estos variadores de velocidad pueden adaptarse con PLCs para poder hacer procesos de automatización mucho más fuertes, mucho más robustos, más complejos. Tenemos ahorro energético en aplicaciones de ventilación, bombas de trastiego de agua en la que se adecua la velocidad de los motores a las necesidades del momento. Tanto arrancadores suaves como variadores de velocidad consiguen eliminar las sacudidas mecánicas y los golpes de ariete en bombas que se producen en los arranques y paradas. Además de esto, los variadores ofrecen muchas más posibilidades, ya que permiten controlar el funcionamiento durante el proceso. Yo puedo controlar diferentes velocidades del motor durante ese mismo proceso. Yo puedo decir que vaya a 1000 RPM, a 800 RPM, a 500 RPM en el mismo proceso. Obviamente esto va acompañado de sensores, va acompañado también podemos acompañarlo de relés para hacer un proceso de automatización un poco más complejo. Pero por ahora es encendido y apagado el motor usando variador. ¿En qué se aplica? Entonces, en cintas transportadoras pueden regularse la velocidad de producción, lo que yo les decía, según el tipo de producto a transportar. También evita golpes al transportar materiales delicados como botellas y envases, evitando la caída y rotura de estos. Es recomendable usar este tipo de aplicaciones variadores de frecuencia de par. Hay muchos tipos de marcas que nos ofrecen buenos variadores de velocidad. En el SENA tenemos ABB, tenemos Onroll, tenemos unos Yaskawa. A mí me parece que los Yaskawa son buenos, y estos variadores de velocidad dependiendo del motor, porque esto depende del motor. Uno compra el variador de velocidad dependiendo del motor que uno tiene. Entonces, para un motor de un caballo de fuerza, un variador puede estar costando en 400 o 500 mil pesos, dependiendo del tipo de variador y de la aplicación que yo vaya a hacer, o sea, la precisión que yo necesite con ese variador. Entonces tenemos vectorial, tenemos los variadores vectoriales que son un poquito más costosos.
Bombas y ventiladores centrífugos para controlar el caudal en sistemas de precisión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad. O sea que para la mitad de la velocidad el consumo es la octava parte nominal. En este tipo de aplicaciones, si el control o la exigencia no es muy importante o exigente, se puede hacer uso de variables de frecuencia de propósito general. Entonces, en este caso, cuando nosotros necesitamos no necesitamos que nuestro motor esté a tope, o sea, esté a las máximas revoluciones, a la máxima corriente, pues se puede, si el ventilador o la bomba necesita sacar menos agua o sacar menos aire, pues se le baja la velocidad. Al bajar la velocidad, pues obviamente nuestro consumo energético va a disminuir dependiendo de la velocidad que nosotros queramos manejar. Entonces también se aplica en bombas de desplazamiento positivo para controlar el caudal y clasificación con precisión, controlar la velocidad evitando los golpes de ariete en el arranque y la parada. También se aplican ascensores y elevadores para obtener un arranque hiper suaves y pudiendo obtener diferentes velocidades para aplicaciones distintas. Extrusoras, el control de velocidad del tornillo de las extrusoras es uno de los factores claves que afectan la calidad. Presas mecánicas y balancines evitan desperdicios de materiales al obtener arranques suaves mediante velocidades bajas. Entonces, si yo arranco suave, pues el desbaste o el corte de la herramienta va a ser también suave. Máquinas textiles, esto se ve mucho en máquinas textiles, sobre todo en esos equipos de máquina, en esos equipos de máquina plana, donde usted varía mucho la velocidad dependiendo del acolchado que esté haciendo. Entonces en acolchadoras se pueden usar los variadores de velocidad. Compresores de aire, se tienen arranques suaves con máxima acopla y menor consumo de energía. En los compresores de aire se ve mucho en los nuevos compresores de aire se ven mucho los variadores de velocidad, porque yo con el variador de velocidad voy a disminuir mucho el consumo de energía, ya que el compresor no siempre tiene que estar a top, dependiendo del consumo que tenga mi planta. Bombas de extracción, pudiendo adecuar la velocidad de acuerdo a las necesidades del pozo. Esas son las aplicaciones de los variadores de velocidad, muchachos. Las ventajas de utilizar un variador de velocidad en motores asíncronos. Entonces, instalación y mantenimiento sencillo. La instalación de un variador es muy sencilla. Usted puede instalar un variador en 5 minutos. Simplemente necesita las tres fases y las tres fases y listo. Y pues obviamente se lee uno el manual y con el manual ya va observando cómo es la programación, pero la programación usted no se demora leyendo el manual, se demora 10 minutos, eso no es difícil. Se aumenta la vida del motor porque ya nuestro motor no va a estar siempre a tope, sino que va a manejar unos rangos, entonces eso hace que el motor aumente la vida. Se protege el motor porque el variador también me muestra fallas, entonces cuando haya alguna falla de que no esté conectado a una fase, ¿se acuerdan cuando solamente conectábamos dos fases? ¿Qué pasaba con el motor? Pues el motor nos iba a presentar un ruido extraño y un ruido como si se quedara como trabado, y eso hace que se quemen las escobillas. Bueno, que se quemen no las escobillas, sino que se queme el embobinado, porque las escobillas son del motor de corriente directa. Entonces que se nos quemen los embobinados por sobrecalentamiento, y entonces ya pues, como no tiene todas las fases de entrada, pues el variador va a presentar una falla y no va a dejar que arranque el motor. Limita la corriente de arranque, permite el control de rampas de aceleración y desaceleración, puede controlarse a través de un PLC pues para hacer un proceso de automatización un poquito más complejos, y se consigue un importante ahorro de energía. Se obtiene también un mayor rendimiento, permite ver y controlar las diferentes variables como corriente, voltaje, velocidad. Yo en un variador de velocidad ahí lo tengo, si lo primo ciertos botones, pues puedo cambiar de giro, volver a cambiar de giro, aumentar o disminuir la velocidad, como si fuera un control remoto. Bueno, muchachos, esta es la lección del día de hoy. Voy a dejar las actividades, que es un foro, que son 2-3 preguntas de esto
de esta lección. Y con esto ya terminaríamos todo lo que es parte de motores eléctricos. Ya el miércoles empezaríamos con neumática. Recuerden que el viernes vamos a ver a las 9 de la mañana para poder socializar más y responder preguntas que se tengan sobre estos temas. La guía neumática ya se las envió el miércoles, entonces para que sigamos en contacto. Entonces el viernes recuerden que nos vemos a las 9 de la mañana para seguir con este tema. Muchachos, muchas gracias. Aquí está el link de este video. Ustedes pueden observar, ahí explican bien el funcionamiento de un variador. También lo pueden ver otros videos por YouTube, pero en ese video nos es claro el funcionamiento y para qué sirve un variador de velocidad. Dura alrededor de 12 minutos. Muchas gracias y estamos en contacto.